¿Veis alguno del grupo que... Y aquella joven de ahí al fondo, sí, aquellas ahí están las hermanas, ¿no? Son hermanas. A ver, hermanos. Colegas. Colegas. No sé si van a querer seguir avanzando. Muy bien, amigos, las acrópolis de Alta. Acrópolis es ciudad, o sea que siempre está sobre una cima. Separada, esa es la ciudad administrativa, digamos, donde se gobierna, donde se manda y donde están los principales negocios, templos, basílicas, teatro, lugares de entretenimiento, ¿verdad? Los domos, las vías donde viven los poderosos, ¿verdad? Los que siempre separados de la morada de la población, que venía detrás del río, un valle que cruza detrás, en su día, ese era un río. Bueno, pues detrás del río quedaba la residencia de la población y la necrópolis. A un lado la acrópolis, a otro lado la necrópolis. Las acrópolis suelen tener una forma casi rectangular, prolongada hacia el norte, sur-norte. ¿Lo veis? Eso es el norte y eso es el sur. El acceso a través de entrada monumental llamada propilio es el proviso, que conduce a un patio empedrado al descubierto y columnado llamado forum. Es la plaza pública. Detrás de las columnas una pasarela, una acera porticada que conduce a los monumentos, edificios, negocios, lo que fuera. Y luego, o aquí, tal y como veis, aquí hay monumento, ¿verdad? En la plaza, como ese templo y el teatro que hay al fondo. En su día, basílicas, domos y demás. Y luego desde el fórum parte una vía empedrada recta, norte-sur, llamada Cardo Máximo. Esa es la vía principal, arterial de la ciudad. Continuación de la calzada, que llega desde al revés, desde Damasco en el norte y hasta África, hasta Egipto. También columnada y porticada hacia afuera, que conduce o lleva a edificios, monumentos, negocios y demás cosas. Esas vías suelen estar interseccionadas con otra vía de misma característica, también empedrada de columnas. También conduce o lleva a otros monumentos. Así de simple, la estructura de las acrópolis. Bien, pues esa acrópolis fue fundada por los griegos. Segundo siglo después de Cristo, los romanos la remodelaron, la ampliaron y reestructuraron todos los monumentos. Podemos ver esta reestructuración con permiso. هم تمام. اسمع، ما حكى معك ام جد؟ ايش بدك اياه لما اروح البار؟ حبيبي معلش معي المجموعه Bien, decía que podemos ver esta ampliación y remodelación que hicieron los romanos en la plaza misma. Fijaos, el tipo de pie acá en el centro es diferente al que hay fuera, ¿verdad? Sí. Esa plaza fue ampliada. Lo mismo ocurrió al Cardo, aquella vía. Fijaros, primero, las columnas y los capiteles, porque son corintios, ¿verdad? Sin embargo, los que hay en la plaza son jónicos. Quiere decir que los capiteles corintios son posteriores, ¿verdad? O sea que esa vía también fue remodelada y reestructurada y ampliada también. Lo mismo ocurrió con este templo, aquel, construido en el segundo siglo antes de Cristo por los griegos, dedicado a Zeus. En el segundo siglo después de Cristo, los romanos reestructuraron y reconstruyeron ese templo dedicándolo a Júpiter, que también Artemis, donde los romanos llegaron a levantar parte de la estructura de ese edificio, sobre todo la que corresponde al Témenos, que es la explanada o el patio sagrado, que acá enfrente, ¿eh? Luego vamos para allá, ¿eh? Si habéis fijado, ese edificio está levantado, ¿verdad? Pasamos por entradas a la izquierda, donde por un lado los romanos levantan, destacan ese monumento, ese templo, y por otro lado aprovechan el espacio que se crea debajo para donde guardaban las ofrendas, o sea que servía como una especie de almacén. ¿Estamos? Y así fue el resto de la ciudad. La reestructuración
sobre la base griega. Amigos, lo que vamos a ver son los monumentos más importantes. No voy a hacer recorrer a la gente tontamente así que se cansen, no. Vamos a subir primero al templo, la plaza del templo. Luego pasaremos, no, primero vamos a ir al teatro y en la vuelta nos ponemos en el Temenos del templo y de ahí vamos a través de la vía para ver los monumentos más importantes. El resto de los monumentos que hay en otros lugares son réplica. No a repetir, tampoco quiero hacer que la gente camine mucho. ¿Parece bien? En esta vía veremos un monumento que es el único o el mejor conservado de la época romana. Síganme, amigo, vamos a ir al teatro. Un teatro romano. Hay que mover todas estas piedras de aquí para allá. Hasta allá arriba. Los romanos tenían una No, acá es el teatro. No estoy vivo. Creo que voy viendo la forma. Bien. Por aquí, por favor. Mira el teatro. Oh, te estaba buscando. Un teatro romano. Sí, como una casa. Estos vagos no andaban con pequeñeces nunca. Nunca anduvieron con pequeñeces. Guaso, ¿dónde sacas fotos? Vamos a escuchar la explicación, después sacamos fotos. Bien, Europa Mundo, acérquense, son tramados, por favor. Ahí va, aquí por favor son tramados. Ya, Bien, acérquense, por son tramables.
Theatrum Romanum, construido en el año 92 después de Cristo por el emperador Tito. Aquí tenemos, en esta inscripción viene el nombre de Tito, que en el año 92 entregó 3.000 dracmas de oro a esta ciudad para que fuese hecha la estatua del dios Dionisio, que era el dios del vino y posteriormente el arte y el teatro, del teatro. A ver, los teatros son tres partes. La primera parte se llama cavia. Cavia tiene forma de semicírculo ascendente, donde se colocan las gradas, los asientos de los espectadores. La cavia suele estar dividida en tres niveles. El nivel inferior se llama imma cavia. Son los lugares más caros y más privilegiados. Cuanto más cerca del escenario, claro, son más caros. De hecho, algunos hasta vienen marcados, reservados con números o con letras griegas. En medio, la media cavia. Ahí se sentaba la clase media. Arriba del todo, la suma cavia. Para los más pobres, los esclavos, las mujeres y los niños. Bien, para llegar hasta las gradas, para los que se sientan en el nivel inferior, la imma cavia, a través de dos entradas llamadas áditos máximos. Esa entrada y esta, lo veis aquí al lado, hay escaleras que conducen hasta las gradas, hasta los asientos. Justo sobre los áditos máximos suele haber también otras tumbonas, otros asientos tipo sofá, ¿verdad? Esos son los lugares más caros, esos son los lugares más privilegiados, puesto que están sobre el escenario. Mira lo que sentaban en la parte superior. El acceso lo hacían a través de escaleras que conducen hasta vomitorios de acceso, o sea, 1, 2, 3 y 4. Ahí se ve. Justo a ambos lados de los vomitorios quedan escaleras que conducen hasta las gradas. La segunda parte del teatro se llama scaenae, que es el escenario. El escenario suele estar elevado 1,5 metros y dividido en dos partes. La primera parte frontal se llama pulpito, que es donde actúan los actores. Detrás quedan 3/4 comunicados entre sí, donde los actores entraban para cambiarse la ropa y los disfraces. La tercera y última parte del teatro es la orquesta, un patio en forma de semicírculo, ¿verdad? Separados de la cavia a través de una pared, donde vemos en la pared esos agujeros redondos, amplios por dentro y que sirven de amplificadores del sonido. ¡Ah, la mierda! Luego los romanos hacían cálculos para mejorar la acústica, principalmente buscando el punto centrado acústicamente en todo el teatro. Ese es el punto centrado en todo el teatro, desde el cual, acérquese por, el sonido llega por igual a todas partes y amplificado. ¿Cómo se puede comprobar esta acústica? Sí. Colocándose aquí, justo aquí en el centro, mirando a la orquesta y hablando en voz alta para oír la resonancia de vuestro sonido, el eco que os llega. Ejemplo, Jordania, yo aquí estoy oyendo mi voz amplificada. Sin embargo, aquí o cualquier punto, Jordania, y hay una gran diferencia de cómo uno percibe su propia voz. ¡Vamos, Argentina! No voy a escuchar nada. Está bien. Amigo.